dijimos, retomando lo que es passato próximo, lo voy a escribir por acá. Passato próximo. Retomando lo que es passato próximo, habíamos dejado la acción en que el passato próximo va a necesitar un auxiliar. Va a necesitar, para que este passato próximo se forme, te voy a explicar ahora las cosas de forma diferente para que tú también compares la explicación de la vez pasada con la de esta explicación, ¿ok? Entonces, dijimos que para que el passato próximo se forme, va a necesitar dos cosas muy importantes. Un auxiliar, que estoy poniendo ahí una pequeña abreviación para no hacernos más bolas, y por aquí un verbo, pero el verbo en participio passato, ¿ok? Va a necesitar dos cosas, ¿ok? Dos cosas. Va a necesitar un auxiliar y un verbo en participio passato. Un auxiliar más un verbo en participio passato, ¿ok? Entonces, te dije también, por aquí voy a poner lo que ya te dije. Te dije que si el verbo termina en are, por ejemplo, parlare, esta es su forma original, es el verbo al infinito, ¿ok? El parlare todo el mundo lo conoce. Pero yo ahora te estoy pidiendo que este verbo lo pongas en participio passato. Entonces, ¿qué va a pasar? Las tres últimas le quito y le cambio por ato. Entonces, esto va a ser parlato. Parlato significa. ¿Ok? Perdón. Se dice parlato, el participio passato. Y es como si en español yo dijera hablado. ¿Ok? Hablado. Entonces, me pongo un poco a buscar entre mis conocimientos de español y yo no puedo decir yo hablado español o yo hablado inglés o yo hablado italiano. Yo no puedo decir yo hablado simplemente. Yo lo que voy a necesitar es un auxiliar. ¿Sí o no? En español, para que yo pueda decir hablado, yo necesito un auxiliar. Entonces yo tendré que decir yo he hablado. Exactamente. Yo he hablado. Tú has hablado. Nosotros hemos hablado. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el auxiliar será ese e que yo le pongo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que sin ese e no existe passato próximo. Y sin el participio passato, sin esta terminación ato, tampoco existe passato próximo. Ahora, ya, he dado algo de información que ya había dicho, pero le estoy volviendo a decir porque vamos, en la última clase de pasado combiné todo lo posible, lo habido y por haber, lo combiné. Entonces ahora vamos a ver, cuando hablamos de auxiliar, adivinen que, esto ya lo saben, teníamos dos posibles auxiliares. El primero, vamos a escribirlo mejor. Essere y avere. Essere y avere, muy bien. Entonces, el primer auxiliar es el verbo essere y el siguiente auxiliar es el verbo avere. ¿Ok? Hasta aquí no tenía ningún problema. Yo te dije que incluso, yo recuerdo que yo te dije que con avere hay más. Con avere deben haber al menos 80%, 75%. O sea, la mayoría de verbos trabaja con avere. ¿Ok? La mayoría trabaja con avere. Y esto es cierto. Incluso te dije, con essere te voy a dar una lista de 14 verbos. Lo dije, te voy a dar 14 verbos. Entonces a ti te conviene aprenderte estos 14 para que por descartes el resto trabaje con auxiliar avere. ¿Ok? Eso era. Entonces, ¿qué verbos estaban dentro de los 14? Andare, tornare, uscire, salire, scendere, Morire. entrare, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo lo que he hecho? ¿Cómo aprendí yo? Yo aprendí primero 4, después le subí a 8 y al final terminé aprendiendo los 14, porque esos 14 son los que siempre van a repetirse que utilizan auxiliar essere. Voy a hacer una pequeña pausa y te voy a decir también que si quieres aprender otro idioma que no sea italiano, por ejemplo, yo a mis alumnos que aprenden italiano les invito a después aprender francés. ¿Por qué? La gramática
parece en al menos un 95% al italiano. Y si tú hablas italiano, ten la seguridad que el francés se te va a hacer súper fácil. ¿Ok? Ya. Después de haber dicho esto, te digo, incluso trabaja igual, auxiliar essere, auxiliar avere. Igual, idéntico. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Estos 14 verbos que aparecen aquí con el verbo essere son los mismos siempre de una vida, como vienen del latín, ¿no? Entonces siempre estos verbos trabajan con auxiliar essere. ¿Ok? Entonces, en algún libro tú vas a encontrar que se llaman intransitivos de movimiento. Eso vas a encontrar en los libros, en los textos. Y en todas partes se van a decir intransitivos de movimiento, intransitivi de movimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, personalmente a mí se me ha hecho más fácil explicar que son 14 y no llevar a tanto tecnicismo. ¿Okay? Como tú prefieras, es tu aprendizaje al final. Tú escoges el camino que desees tomar. ¿Okay? Ahora, te dije que el verbo andare, por excelencia, era el verbo, lo voy a escribir así, ¿no? Así me tardo más, lo vamos a escribir así. El verbo andare es el verbo que trabaja con auxiliares. Exactamente, eso te dije. Ahora, ¿qué más? Mira, por ejemplo, si yo quiero decir, yo fui a la fiesta, io sono andato, ¿no? Alla festa. Alla festa. Io sono andato alla festa. Ahora, ¿qué particularidad tenía el verbo que trabaja con auxiliar essere? Te dije que la última vocal se tiene que acordar o se tiene que ir de acuerdo con la persona que lo dice. Vamos al primer punto. Mira, lo voy a hacer así. Lo voy a llevar para este lado. Mira, el verbo... Vamos a ponerlo en color morado. Ya. El verbo essere con el participio passato o la última vocal tiene que ir de acuerdo con la persona. Lo vamos a escribir mejor. Lo voy a escribir en español para no tener problemas de que ustedes me entiendan. Cuando utilizo el auxiliar, mejor no, cuando el verbo, para hacerlo más fácil todavía, el verbo essere, entre comillas, essere, cuando utilizo el verbo essere, la última, perdón si me faltan unos acentos, la última vocal del participio pasado, debe ir de acuerdo con el sujeto. Listo. Esto tengo que recordar. Ok. Por favor, cuando utilizo el verbo essere, la última vocal del participio pasado debe ir de acuerdo con el sujeto. Y esto me va a llevar a algo más. ¿Qué me refiero? Que una O, el sujeto es singular masculino. Una A, el sujeto es singular femenino. Una I, el sujeto es plural masculino. Y una E, el sujeto es plural femenino. ¿Ok? Esto de aquí, que acabo de escribir acá, lo van a utilizar muchísimo. Si tú recuerdas eso que acabo de hacer en un círculo amarillo, créeme que lo vas a utilizar en todo. Lo vas a utilizar en el ne de sustitución. Lo vas a utilizar en futuro, lo vas a utilizar en pronombres directos, lo vas a utilizar en pronombres indirectos, en artículos determinativos, indeterminativos, lo vas a usar en muchísimo, ¿ok? Entonces recuerda esta regla, la O singular masculino, la A singular femenino, la I plural masculino y la E plural femenino, ¿ok? Entonces cuando ya sé esto, recuerda lo que he puesto acá, cuando utilizo el verbo essere, la última vocal del participio passato debe ir de acuerdo con el sujeto. Ahora bien, cuando utilizo el verbo avere, no pasa esto. Con el verbo avere yo simplemente voy a decir lui ha
Non lo so. Lui ha comprato una casa. Ya. Lui ha comprato una casa. Listo. Yo digo, lui ha comprato una casa. ¿Ok? ¿Qué estaré diciendo? Él compró una casa. Ya, lo quieres más literal. Él ha comprado una casa. Listo. Eso estoy diciendo. Ahora, yo como puedo decir lui, también puedo decir lei, ella. Entonces, y esta vocal no va a cambiar. La pregunta es, ¿por qué esa vocal no cambia? Porque la regla que cambia solo es con qué auxiliar. ¿Con qué auxiliar nada más? El verbo essere. Exactamente, con el essere. auxiliar essere. Con auxiliar avere no cambia. Tengan en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Ahora te voy a dar otro pequeño texto aquí. Acá lo voy a escribir. Los únicos, igual, si se me va una tilde para escribir más rápido no pasa nada. Los únicos verbos que se pueden combinar con un verbo que con pronombre directo son los que usan auxiliar, o mejor, auxiliar o verbo, ya, verbo haber. Ya está. Los que usan verbo haber. ¿Qué te acabo de decir ahora? ¿Te acuerdas de los pronombres directos que vimos en una clase? Y si no lo recuerdas, lo expliqué también en mi cuenta de TikTok. Lo puse un video donde explicaba qué eran pronombres directos, cuándo se usa lo para reemplazar, cuándo se usa la para reemplazar. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan los pronombres directos? Si no lo recuerdan, no se preocupen. Vamos a pasar también a la práctica, a hacer, en la práctica es donde lo van a recordar. No se preocupen, ¿ok? Creo que lo mencionó, pero como tal de darlo, no lo digo. No lo di, ¿cómo que no? Sí está en uno de mis videos, te voy a etiquetar la próxima. TikTok está. Un video, como está hablando en el sentido de la clase, lo mencionó. Ya, mira. ¿Cómo Lo que no? mencionó, Sí lo pero como mencioné. tal, Mira, no sé cómo la clase. yo te dije, sí, ¿cómo que no? Ya, mira, te voy a jalar las orejas. Mira, cuando digo, io compro una mela, ¿te acuerdas que dije, io compro una mela? Y quiero Yo sustituir la una compro. mela con el pronombre directo. Igual, te dije también, el pronombre No, directo compro, lo le. corresponde a singular masculino. Pronombre directo la corresponde a singular femenino. Pronombre directo li, li nada más, corresponde a plural masculino. Y pronombre directo le corresponde a plural femenino. Esto lo dije. Ahora, cuando yo identificaba aquí, mira, una mela, decía, una mela es un plural femenino, perdón, un singular femenino. Entonces va a ser la. Entonces yo diré, yo la compro. Yo la compro. Esto es un pronombre directo, no es nada más, no tiene ningún secreto. Esto es un pronombre directo. Ahora, esto es pronombre directo. Ahora yo lo que quiero que sepas es que los únicos que se pueden mezclar con pronombres directos, adivina quiénes son. Acá te lo pongo. Essere. ¿Cómo que essere? ¿Qué dice acá? Los que trabajan con Avere. auxiliar Avere. 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 Con essere no, mira, acá lo dice clarísimo. Los que trabajan con auxiliar avere son los que se van a combinar con pronombres directos. ¿Ok? Por favor, tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque mira, ahora, lei ha comprato, vamos a agarrar este mismo ejemplo. Mira. Voy a borrar aquí. Y ahora digo, lei ha comprato una casa. En uno de los videos también puse, ¿qué es lo que se sustituye con el pronombre directo? Con el pronombre directo se sustituye el sustantivo secundario. ¿Qué cosa es el sustantivo secundario? El sustantivo que no realiza la acción principal. En esta oración, ¿cuál es el sustantivo secundario? La casa. Una casa. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar con pronombres directos. Entonces, tengo una casa. Ahora sé que una casa corresponde al pronombre directo. ¿Qué pronombre directo? Lo. ¿Cómo que lo? Ha comprado una casa. La ha comprado. La ha comprado. Entonces,
yo Ley la llego a la compraste. conclusión de que digo ley la ha. Voy a escribirlo así primero. Comprato. Ahora mira. Yo digo lei la ha comprato. ¿Qué pasó aquí? Aquí está apareciendo un pronombre directo. Y como apareció un pronombre directo aquí antes del verbo que está en participio passato, a pesar de que el auxiliar es avere, mira, todo lo que estamos desglosando. ¿Qué voy a hacer? Esta O tiene que cambiar a una A. ¿Y esta A por qué cambió? Porque está yendo de acuerdo al pronombre directo. Entonces te voy a poner acá lo que acabo de explicar en palabras resumidas. Cuando aparece un pronombre directo antes del verbo en participio pasado, lo voy a poner así. Cuando aparece un pronombre directo antes del verbo en participio pasado, se debe cambiar la última vocal de este según género y número. Ahí está. Ya está. Cuando aparece un pronombre directo antes del verbo en participio pasado, se debe, acá me equivoqué, se debe cambiar la última vocal de este según género y número. Esta es una joya, esta definición. ¿Qué te está diciendo? Que si por A o B apareció un pronombre directo antes del participio pasado, ¿ok? Se debe cambiar la última vocal de acuerdo a género y número. ¿Qué género y número es? Singular. Femenino singular. Exacto. Femenino. Singular. Femenino Singular. Entonces, como es singular Singular femenino, femenino. yo le pongo una A. Lei la La. comprata. Ahora, si por ahí quisiera subir un poquito el nivel, si se puede subir. ¿Qué estoy haciendo? A ver, vamos a ir acá. Ya. Si quisiera subir un poquito. Ay, no, ¿qué fue? Se borró. Ahí está. Si quisiera subir un poquito, lo voy a poner acá. Mejor lo escribo porque si no se borra. Ya. Si quisiera subir un poquito el nivel, tendría que poner así, mira. ¿Ok? Hago una contracción aquí. Leila comprata. ¿De qué estoy hablando? De la casa. Lo malo es que si yo pongo contracción, yo esto ya tendría que saber de antemano qué cosa es, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ok, y mira, por eso, ¿cómo es, no? No sé si es bastante, ¿qué te digo yo? Si es sabia la gramática, pero aquí con SR vamos a compararlos. Con SR, la última vocal tenía que ir de acuerdo con quién. Con el sujeto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Y aquí abajo, cuando apareció pronombre directo, ¿con quién tiene que ir de acuerdo la vocal? A ver. Con el pronombre directo. Género y número. Con el pronombre. ¿Ves? El objeto directo. Pronombre directo. Ahora, vayamos a la parte de ejercicios, porque con los ejercicios terminamos de entenderlo. Ok. Voy a mencionar un verbo. Uscire. ¿Qué significa uscire? Salir.
Salir. Salir. Muy bien. Salir. Vamos a mencionar todo lo que se supone que ya deberíamos saber. Ushire. ¿Qué significa ushire? Salir. Muy bien. Traducción, listo. Salir. Conjugación al presente. Yo esco. Yo es como Uese. tu eche, ¿Cómo que eshi? ¿Qué dice Lei- acá? ¿Qué lei dice acá? eshi. Tú, eshi, eshi. que, Ah, hemos hecho los Eshi. sonidos. Sha, she, shi, sho, shu. Eshi. Lu y lei. eche, Eshe. Ya. No, yuchiamo. Noi. Noi usciamo, Momento, por Ushiamo. favor. Voy ushire. usciamo, Noi. Espérate un momento. Usciamo. Voi. Uscite. voi Loro. usciate, Escono. ¿Ok? escono. Ok. Conjugación al presente. Ahora te pregunto. ¿Qué más tienes que saber? ¿Cuál es el participio pasado del verbo uscire? Yo. Oh, shit. Solo participio. cuchito, Ushito, ¿no? Ushito, sí. Ushito. Ushi, ushi, ushi. Ushito. Ushi. Ya. Ahora te pregunto, una más. ¿Con qué auxiliar trabaja? Verbo essere. Ese. Verbo essere. Auxiliar. Vamos a ver si lo voy a poner. Tere. Essere. Auxiliar ese. Entonces, para mi clase de esta hora, para los que están escuchando a esta hora la clase, donde hemos subido un poquito el nivel, ¿qué es lo que tenemos que saber del verbo? Conjugación en presente. Presente indicativo, si quieren ser más técnicos ya. Conjugación en presente indicativo. Es lo primero que tenemos que saber de un verbo. Segundo, ¿cuál es el participio passato? Tercero, ¿con qué auxiliar trabaja? Tres cosas tenemos que saber. Presente indicativo, participio passato y con qué auxiliar trabaja. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ok. Ahora, una vez que ya sé esto, ¿Cómo? una vez que ya sé esto, lo que voy a hacer es pasar a los ejemplos. Por ejemplo, yo diré io esco alle sette. Io esco alle sette. ¿Qué acabo de decir? Yo salgo a las 7. Salgo a las 7. Salgo a las Salgo a 7. las 7. Y si lo quiero cambiar el pasado, ¿cómo será? Yo sono uscito. Uscita. Io sono uscito alle 7. Uscita. ¿Cómo que o uscito? Un jalón de oreja para quien me dijo o uscito. ¿Con qué auxiliar trabaja? Uscita. Tere. No se dice o uscito, se dice sono uscito. Ahora, vamos a ir a mi clase. Ahora, si lo digo yo, David, si lo dice por ahí Omar, está bien. Pero Marta, Eva, Lorena, Elsa, Daina y el resto de chicas no me van a decir io sono uscito. Me tienen que decir Io sono io uscita. sono Siamo. uscita, con A. Uscita. Ah, ahí ver. Acuérdate Uscita, uscita. que lo que te dije anteriormente, Pero. si el auxiliar es essere, la última vocal tiene que ir de acuerdo con la persona. Io sono uscito alle 7. Ok, io sono uscito alle 7. Si hablamos de noi, ya quieres cambiarlo a noi, no hay ningún problema. Vamos a ponerlo a noi. Empiezo. Noi siamo Siamo usciti alle usciti 7. Noi siamo usciti alle 7. ¿Por qué está ahí? Bueno, pues que la persona es un plural. Claro, Plural. es ahí está porque es un plural. Ahora, si lo dijera un grupo donde solamente hay chicas, yo tendré que decir noi siamo uscite. Uscite. con E. Tengan en cuenta eso. Lo repito. Si el auxiliar es essere, la última vocal tiene que ir de acuerdo con la persona.
¿Ya? Ahora voy a poner otro ejemplo. Vamos a poner un pequeño diálogo. Tú hay comprato quella casa. Le pregunta, no sé, la persona A la persona B. Le pregunta. Y la persona B le responde. Sí, ese sí es con tilde hacia la izquierda, ¿ok? Ojo, es tilde hacia allá. Sí, o comprato. No, sí, espérate, vamos a poner sí, io, o, O comprato. comprato, quella, En la casa. ya está, listo, nada más. Primero, una I ahí, con tilde, ¿ah? Sí, vírgula, o comprato, io, o comprato quella casa. Ahora, cuando yo trabajo con los chicos de básico, les enseño a responder la pregunta de la misma forma que acabo de escribir. Por ejemplo, si yo te pregunto, tú, non lo so, tu mangi il pane, el alumno me tiene que responder sí, io mangio il pane. Yo mangio il pane. Si yo te digo, tú lavori velocemente, el alumno me tiene que responder no, io non lavoro velocemente. Si yo te pregunto, tú parli italiano, ustedes me tienen que responder sí, io parlo italiano, sin comerse ni el pronombre, ni la conjugación verbal, ni el complemento, nada. Acá, en esta clase, si quieres aprender, me tienes que responder de esa forma, sin comerte nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya por el lenguaje y la facilidad que tenemos me dirán, ¿no? Ah, no, eso, profe, se sobreentiende, profe, que si yo hablo, yo digo, yo la quiero comer, pues, ¿no? Así me dicen. Yo le digo, pero ¿por qué hablas italiano como si fueras un adulto? Si tú el italiano lo tienes de un niño de 1, 2, 3, 4, 5 años, un niño de 8 años y habla muy fluido el italiano. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Cuando yo te hago una pregunta básica como esta de acá, tú hai comprato quella casa, tú me tienes que responder sí, io ho comprato quella casa. Y a partir de esa respuesta básica, entre comillas, empezamos a desglosar y volverla complicada. ¿Cómo? Mira, sí, io compro quella casa. Ahora, ¿qué quiero responder? Me doy cuenta que quella casa, esto lo puedo sustituir con un pronombre directo. Hola. Entonces puedo ponerle un la. Entonces ahora vamos a la misma respuesta, pero de diferente forma. Sí, io la ho comprato. Voy a poner así. Sí, io la ho comprato. Ahora mira, ¿qué pasó acá? Agarré quella La casa, comprata. quité quella casa y la puse aquí. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora, tengo que recordar que si yo hablo en pasado y el auxiliar o antes se ha presentado un pronombre directo, el participio pasado acá tendrá que cambiar. Y ahora tiene que ser sí, io la ho comprata. ¿Ok? Y ahora, quiero hacer aún más, digamos así, elevar más el nivel. Voy a quitarle esta A y voy a hacer la contracción correspondiente. Sí, acá hay una tilde. ¿Eh? Sí, io l'ho comprata. Ahora, quiero elevar aún más el nivel. Le borro el pronombre aquí y diré sí, l'ho comprata. Y ese es el italiano que yo me espero de todos. Sí, l'ho comprata. Y se entiende clarísimo. Y cuando tú le digas a un italiano sí, l'ho comprata, el italiano te va a entender y no va a tener nada que objetarle a tu italiano, porque tu italiano es bueno. Sí, l'ho comprata. ¿Me entiendes? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Alguna Sí. pregunta? Sí, profesor. Sí, sí. Ya. Sí, todo bien. Entonces, sigamos por acá. Sigamos por acá. Vamos a poner otro verbo. Utiliza el verbo tornare. Tornare. ¿Qué te dije que tenías que saber de un verbo? 3 cosas, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál era la primera? Conjugación en presente
Presente. Participio pasado. No, la primera es conjugación en presente Presente. indicativo. Indicativo. Segunda, Modo indicativo. Presente segunda, indicativo. ¿con qué auxiliar trabaja? Tercera, el participio pasado. Ok, no lo voy a escribir. Yo sé que es un verbo que termina en are. ¿Cómo, No voy a cómo? tener ningún problema. Io torno, tu torni, lui torna, noi torniamo, voi tornate, loro tornano. Ok. Io torno, tu torni. ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son? ¿Cómo no te entiendo? Ah, ya, te lo digo otra vez. Ya. Las tres cosas que cada vez que yo pongo un verbo aquí en la pizarra, tú tienes que saber tres cosas del verbo. La primera, la conjugación en presente. La segunda, con qué auxiliar trabaja. Y la tercera, cuál es el participio pasado de ese verbo. ¿Ok? Tres cosas. Para que tú entres a la clase de pasado, tendrías que saber estas tres cosas. ¿Cuál es el presente? ¿Con qué auxiliar trabaja? ¿Y cuál es el participio pasado? Ok, tornare no lo voy a repetir, es un verbo que termina en are. Yo voy a decir io torno, tu torni, lui torna, noi torniamo, voi tornate, loro tornano. Ok, entonces empiezo una frase cualquiera. Io, ya mucho io, vamos a poner noi torniamo a casa presto. Listo. ¿Qué cosa era tornare? Regresar. ¿Listo? Regresar a Ok. casa. ¿Cuál es el participio pasado? Regresar a un lugar. Exacto. ¿Cuál es el participio pasado y tornare? Con are es muy sencillo. Tornato. Tornato. Listo. Tornato. Ahora, ¿con qué auxiliar trabaja? Essere. Essere. Está dentro de la lista de los 14 verbos que trabajan con auxiliar essere. Entonces, si yo quiero cambiar a pasado esta frase, diré noi siamo tornati a casa tornati a casa. presto. Listo. ¿Por qué le puse esta ahí? Porque cuando el verbo utiliza auxiliar essere, la última vocal del participio pasado tiene que ir de acuerdo con el sujeto. Listo. Noi siamo tornati a casa. Imaginando que podría ser tornati o podría ser tornate. Pero jamás en la vida me va a aparecer noi siamo tornato a casa o noi siamo tornata a casa. Esto sería un error grave. ¿De acuerdo? ¿Tengo que explicar por qué es un error grave? Sí. Ya está. Es un error grave porque la O corresponde a un singular masculino y la A corresponde a un singular femenino. Cuando yo utilizo noi, estoy hablando en plural y por eso es un error. Porque esto es singular. ¿Ok? Listo. Vamos a el cierre de esto. ¿Ok? Al cierre de esto. El último ejemplo de la noche. Voy a utilizar el loro hanno comprato le bottiglie. Ahí está. Pregunta. Loro hanno comprato le bottiglie. ¿Cómo responderá? Vamos a responder en negativo. No. Loro non hanno comprato le bottiglie. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Loro hanno comprato le bottiglie. Como les dije hace un momento, ¿qué cosa me espero yo al inicio? Que ustedes me respondan de esta forma. Loro hanno comprato le bottiglie. No, loro non hanno comprato le bottiglie. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bottiglie. Vamos a cambiar bottiglie. ¿Qué cosa es bottiglie? Botellas, ¿no? ¿En qué género y en qué número está? ¿Qué pronombre directo le corresponde? El femenino y el plural. Exacto. Plural femenino. Plural. Y como es un plural femenino, Le. le va a corresponder el pronombre le. Le. Ya es. Le. Entonces yo haré por aquí. A ver, vamos a hacer aquí abajo.
Entonces yo diré no, loro, non, le, hanno, compra. A ver, voy a poner comprato para empezar, ¿ya? Empecemos con eso. No, comprate. Claro, es comprate, lo sé. Lo voy a poner un momento ahí. Quiero empezar diciéndote que el pronombre directo se va a ubicar después de la negación y antes del auxiliar. ¿Ok? Lo primero, ubicación del pronombre directo después de la negación y antes del auxiliar. Ok, si tú colocas el pronombre directo en algún otro lado, va a estar mal. ¿Ok? No, loro, non, le hanno. Ahora te digo, apareció el pronombre directo aquí. El pronombre directo es le. Entonces yo aquí tendré que hacer el acorde en el participio pasado por una e. ¿Correcto? Entonces yo tendré que decir loro, non, le hanno, comprate. Ok, quiero omitir el sujeto. Lo puedo hacer. Loro hanno comprato le bottiglie. No, non le hanno comprate. No le. Pregunta para la clase. Esta le, ¿la voy a poder contraer? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Uy, se cayó. ¿Qué pasó? El sepulcro. ¿Qué fue? ¿Dónde fueron? ¿Siguen ahí? A ver. ¿Se puede contraer o no? Para mí no. No, solo cuando es la o lo. Entonces, estás en mitad de respuesta. Entonces, solo se puede contraer cuando es un... Comienza con singu y termina con lar. Cuando es singular. Exactamente. Qué Cuando es perspicacia. singular. La o lo. Entonces, solamente se puede contraer cuando es un singular. Cuando hablamos de un plural, no. ¿Ok? ¿Listo? Ok.